Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es un nuevo encuentro de plenaria en este ciclo que hemos desarrollado para acompañar con ideas, con preguntas, con debates, con pensamiento crítico, el espacio de producción de ideas en la pandemia del COVID-19. Nos quedamos en casa durante cada momento que hemos vivido en todo este tiempo. Entendemos que es necesario un distanciamiento físico, pero no social, y eso implica esto en términos de conceptos de Diana Cordon. O sea, la idea de la cercanía social es muy importante, y la cercanía entre diferentes personas que pueden contribuir al desarrollo de la Argentina, del país, de un camino de autonomía, un camino de desarrollo y de justicia. Hemos intentado generar una serie de encuentros. El primero fue con Claudio Lozano, para poder profundizar sobre los aspectos económicos y sobre todo el fraude que llevó adelante Vicentín, intentando justamente trabajar sobre la colonización subjetiva, que en muchos casos se da en términos informativos por múltiples medios, no solo los medios tradicionales, sino también otros medios sociales. Y ese es uno de los temas como principales que en algún sentido nos preocupan, o intentamos a través de estos encuentros que duran una hora y media, con una propuesta en general. La primera fue un panel, digamos, unipersonal, pero después ya tuvimos a Juan Carlos Alderete, a Paula Penaca, junto con Tomás Orduna, para trabajar sobre la cuarentena y ese debate, ese falso debate, en algún caso puesto, asentado sobre muchísimos mitos en relación a si la economía era más importante que la salud. Y hoy nos encontramos con un espacio de poder pensarnos desde el lugar de la producción intelectual. Muchos quienes integramos, y desde hace ya año y medio, este colectivo de ideas que es plenaria, venimos de diferentes campos, ¿no? De la ciencia, del arte, del diseño, de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ingenierías, de las militancias en el territorio fuertemente, y en la militancia sobre todo de las ideas, tratando de transformar los espacios vitales que nosotros habitamos y que de alguna manera ayudamos a contribuir. Y en ese sentido, la presentación de hoy de este panel tiene, digamos, para mí una potencia enorme para poder discutir esto, ¿no? En este contexto en especial, de un país que sale de 4 años de un proceso muy oscuro y muy difícil en todos los sentidos, sociales, económicos, políticos, sobre todo en términos del ataque justamente a la ciencia, a la tecnología, a la producción de ideas, fue muy grande. Y pensar el rol de los intelectuales como eje de la transformación, eh, en el gobierno de Alberto Fernández, en un gobierno que de alguna manera se asienta en un montón de ideas políticas que confluyen en diagnósticos comunes para intentar justamente hacerse cargo de los grandes temas que no son solo de los últimos 4 años, hay muchos que tienen que ver con una historia mayor. Entonces, hoy están con nosotros Diana Cordon, Belén Spinetta y Nahuel Sosa. Cada uno de ellos va a poder seguramente conectar con diferentes paisajes desde el punto de vista de las ideas en relación a sus aproximaciones y sus sensibilidades, y la verdad agradecemos muchísimo desde plenaria que estén hoy aquí presentes y poder compartir este espacio. Matías va a hacer una presentación más formal desde el punto de vista de sus recorridos y trayectorias, breve, y enseguida comenzamos entonces con Belén, que va a ser la primera que va a exponer.
Les agradezco mucho. Bueno, nos acompañan hoy Belén Spinetta, comunicadora social, periodista y editora de la revista digital Lanzallamas. Después va a continuar la exposición Nahuel Sosa, que es sociólogo, abogado, integrante de Agenda Argentina. Y después va a cerrar Diana Cordon, que es médica psiquiatra, psicoanalista, coordinadora de YATIP y integrante de Liverpool. La modalidad con la que venimos trabajando es una exposición, primero va a hablar Belén, después Nahuel y después Diana, de 15 minutos aproximadamente, y posteriormente vamos a ir, en la medida que van hablando y exponiendo, vamos a ir recibiendo las preguntas por el chat, y luego de que expongan, vamos a abrir a esas preguntas, vamos a tratar de responder algunas y darle el encuadre a esta charla. Así que ahora, si les parece, arrancamos con Belén. Hola, bueno, muchas gracias. Primero que nada, construcción de la Argentina de hoy en un escenario muy difícil que se está atravesando a nivel mundial, que es la pandemia desatada por el COVID-19 y las emergencias sanitarias declaradas en varios países, entre ellos el nuestro. Como decía Esteban, en un contexto donde luego de 4 años de un gobierno macrista, que algunos decían que no tenía ideas culturales, yo digo que sí, que tenía fuertes ideas culturales que intentó arraigar en la sociedad, más ligada a los sectores reaccionarios y oligárquicos que históricamente han disputado el poder en nuestro país, y que sigue en este contexto ese sector agitando determinadas ideas en la sociedad. Nosotros en Lanzallamas hablamos un poco de una minoría ruidosa, porque hacen mucho ruido y son una minoría, pero no por eso son menos peligrosos y peligrosas en los planteos que hacen. De reapropiación de las banderas, de la historia latinoamericana, de la historia argentina, y creo que ahí es un punto interesante para que discutamos alrededor de en los últimos años, gobiernos de derecha. Se podría decir que nuestro país está rodeado actualmente. En particular, nos duele el golpe de Estado en Bolivia y lo que eso implica y la repercusión también que tiene no solo continentalmente, sino en una Argentina mestiza, inmigrante, y al mismo tiempo, ¿no? El otro gran exponente de estas ideas reaccionarias es Brasil y Bolsonaro. Entonces, ubicarnos también en ese contexto de América Latina. Y por el otro lado, un poco lo que vemos es que actualmente estamos, si bien logramos derrotar al macrismo, ese sector sigue siendo agresivo en sus disputas ideológicas y políticas y tratan de abonar a la división social, política y cultural que ya existe en nuestro país y que nosotras y nosotros como pensadores del campo popular no tenemos que subestimar. En relación al rol de los intelectuales, solamente 2 disparadores. Por un lado, pensar que todas las capas sociales, digamos, de todas las clases, crea a su vez sus propias capas intelectuales, como decía Gramsci, ¿no? Y decía, no se puede hablar de no intelectuales porque todos y todas ejercemos algún trabajo intelectual, sino, bueno, hay un sector que es una capa social, porque atraviesa a las determinadas clases sociales, que nuestro trabajo en particular tiene que ver alrededor de la disputa y la lucha ideológica, y alrededor de eso la construcción de hegemonía y de sentidos comunes que representen los intereses de nuestra clase, ¿no? Y de los sectores populares.
Y al mismo tiempo, como también decía Esteban, en este contexto donde circulan de distintas maneras y de estos formatos y a gran velocidad y como un bombardeo de ideas, cómo es la construcción de hegemonía que pelean los sectores dominantes, que son los mismos que, no sé, que agitaron estas movilizaciones anticuarentena, que no solamente tienen que ver con rechazar la cuarentena, sino con entender la democracia en nuestro país no arraigada en los intereses de las grandes mayorías, sino de una minoría que no quiere perder los privilegios y el poder que tiene. Entonces, creemos que tenemos un desafío, al menos así lo pienso yo. Los intelectuales no solo reflejamos o participamos del debate de ideas del sector social al que representamos, no solo construimos conocimiento en relación a las capas medias, sino en relación al conjunto del pueblo, recogiendo también las construcciones, las trayectorias y las ideas que emanan de los autores subalternos o de sociales a las que nosotros y nosotras representamos. Entonces ese doble desafío, ¿no? De, por un lado, llevar esa voz y por el otro lado, que nuestras opiniones y nuestras ideas estén arraigadas fuertemente a las masas populares de nuestro país y de nuestra América Latina en particular. Y finalmente, un punto, digamos, para abordar, que entiendo que será un debate de discusiones, las declaraciones recientes de Duhalde me parece que cristalizan un poco, ¿no? Cómo esta minoría ruidosa pero peligrosa pone en jaque las instituciones democráticas que tantos años nos costó defender, con una larga lucha de trayectoria de defensa de los derechos humanos en nuestro país, y que al mismo tiempo sus ideas de libertades democráticas no son las que representan las ideas de las mayorías. Y por otro lado, tenemos desafíos que es interpelar las cosas que no se están haciendo bien. Tenemos una gran problemática en relación alrededor de la juventud, ¿no? La violencia policial que avanza, las deudas con esos sectores. Creemos que ese es un punto de debate importante alrededor de construir una idea común de una Argentina justa y democrática y con igualdad de derechos y defensa de los derechos humanos del conjunto, y por lo tanto esas debilidades y esas cosas que todavía persisten lamentablemente en nuestra sociedad pese al cambio de gobierno, son las que nos debilitan frente a las batallas que tenemos que dar en este contexto tan particular. Al mismo tiempo, la ofensiva de los sectores reaccionarios está arraigada en que avanza la posibilidad de tocar los grandes intereses, como se vio cuando se definió la expropiación, primero la intervención y luego la expropiación de Vicentini, y vino la contraofensiva oligárquica y terrateniente de nuestro país. Ahora está por ingresar a discutirse finalmente el impuesto a las grandes fortunas, porque entendemos que la crisis que atraviesa nuestro país no se puede resolver a costa de las necesidades del pueblo y que tienen que poner más los que más tienen, ¿no? Como dijo el presidente, es hora de que ganen menos, pero eso no es solamente una disputa que se da en el terreno de la discusión del Congreso, sino de la necesidad de generar consenso y mayorías populares de apoyo a las medidas que tocan esos intereses. Y que ponen en discusión conceptos que están arraigados, que son de los sectores dominantes, pero que arraigan en las mayorías, como es el tocar la propiedad privada, entre otros temas. Entonces, para ir cerrando estos puntos disparadores, me parece que estamos en un momento que tiene una doble característica, que es que logramos con un frente muy amplio de mucha unidad, donde hay diversos sectores del campo popular que han aportado desde la lucha en los territorios, pero también desde la producción intelectual en la derrota del macrismo. La disputa sigue a flor de piel.
particularmente porque tenemos estos desafíos que antes mencionaba en relación a tocar intereses de los poderosos, y vemos cada vez más que se agitan las ideas que se manifiestan quizás en las calles o se cristalizan y que también disputan idearios y sentidos alrededor de la democracia, de la historia nacional de la Argentina. Y por supuesto el otro desafío es aportar a la unidad latinoamericana, que me parece que es clave en este contexto. Así que yo simplemente eso para arrancar y darle la palabra a Nahuel y después a Diana y estar atenta a las preguntas de la gente. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Bueno, perdón, me tuve que mover por el tema de la señal. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de plenaria, a Diego, a Alejandro, a Belén. Bueno, siguiendo un poco el espíritu de lo que se venía charlando, me parece que primero está bueno esto para discutir cuál es el rol de las ideas, poder definir qué entendemos por intelectual, porque yo creo que incluso dentro de las organizaciones del campo popular y dentro de la militancia, hemos muchas veces adquirido la perspectiva o el sentido que le dan las derechas a la palabra. Creo que en el sentido común se ha instalado una idea muy de equiparar al intelectual como desde un lugar liberal, ¿no? Aquel que está atrás con la biblioteca y que le dice a los sujetos políticos con el dedo índice lo que tienen que hacer en un determinado proceso histórico. Me parece que, como decía Belén, por el contrario, ¿no? Uno apuesta a la idea gramsciana del intelectual, uno apuesta a la idea incluso de Jauretche, cuando planteaba que el intelectual es aquel que trata de decodificar aquello que plantea cierta inteligencia del establishment y ponerlo en función de los saberes populares. Y podríamos seguir citando autores y a revolucionarios que han tratado de plantear una idea del intelectual desde otra mirada. Yo creo que es muy importante dar estas batallas en este momento porque estamos en un momento de transición en el cual el capitalismo, que está en su fase, uno podría decir, un capitalismo que acumula por desposesión, esta idea que nos plantea David Harvey, es decir, acumula por desposesión, implica esta idea de que va, en la medida que avanza, va corrompiendo lo que son los recursos naturales, va corrompiendo lo que es la soberanía de derechos. Un neoliberalismo que hoy hegemoniza en términos económicos, pero fundamentalmente en términos culturales. ¿Sí? Sin dudas no ha podido aplicar sus políticas de ajuste y de austeridad, sino es porque no logra determinadas narrativas y determinados consensos sociales. Esto también hay que reconocerlo. Entonces, en el campo de la batalla de ideas, como planteaba Fidel, que decía es la madre de las batallas del siglo XXI, tiene que ver con esta idea de que hay que hacernos cargo que incluso en nuestras propias filas el neoliberalismo ha penetrado culturalmente. Entonces, el proceso de deconstrucción hacia esa forma de vida, hacia ese proyecto cultural que no solamente se restringe a tener al poder financiero como poder hegemónico, lleva a ser una doble apuesta. Y a su vez comprender que han aparecido nuevos emergentes en nuestra época, es decir, han aparecido demandas que han irrumpido los centros urbanos, que han desbordado las calles. Sin duda los feminismos han sido parte de esos nuevos emergentes. Sin dudas los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular han planteado un nuevo paradigma en diferenciar esta idea de trabajo y empleo y decir, en este país falta empleo pero sobra trabajo, porque lo que estamos discutiendo, y ahí también aparece el rol de los intelectuales, es por qué nos compramos la idea de la derecha de cómo es el trabajo, incluso ciertas ideas progresistas que siguen viendo al trabajo con la lógica mercantil. Esto no es como cuando uno se compra unos anteojos de color negro, ves todo de color de anteojos de sol, ves la realidad de un tamiz, lo compras de color azul de otro tamiz. Creo que el gran desafío es pensar en cómo salimos de esas lógicas del mercado, ¿no? Un compañero cartonero que está 15 horas hoy produciendo, haciendo reciclado urbano, trabaja igual o más que lo que puede trabajar yo u otra persona que está en una situación de empleo formal en blanco. Entonces me parece que ese es uno de los grandes ejes, ¿no?
Después me parece que estaba bueno recuperar los aportes del teórico Jameson, que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo diría que otra de las tareas que tenemos de las ideas de los intelectuales es poder volver a tener la imaginación, y no la imaginación en un sentido cursi romántico, sino la imaginación como una forma de construir y acumular poder. Cuando Jameson nos estaba diciendo esta idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, básicamente lo que nos está diciendo es que la industria del entretenimiento, uno ve Netflix, ve cualquier Amazon, ves Cuevana, tenés un sinfín de películas, de series, de que te hablan que va a haber una pandemia, que se va a caer el fin del mundo por un tsunami, por un terremoto, por una invasión alienígena. No hay ninguna que te plantee que pueda haber un mundo postcapitalista. Capaz que hoy eso sea algo más estratégico, pensar el postcapitalismo, pero sin dudas estamos en un momento en el cual podemos pensar el postneoliberalismo. Me parece que ha habido una conjunción de factores y de voces, digo, desde el Papa Francisco hasta Angela Merkel, que han puesto en cuestión al modelo capitalista neoliberal. Después, obviamente, que eso lleva a una discusión, si la salida del neoliberalismo es con un capitalismo humanizado y con un retorno al estado de bienestar, o por el contrario, la salida del neoliberalismo es una salida que se plantea desde alternativas postcapitalistas, sea socialismo, socialismo ecológico, comunismo, las distintas alternativas. Me parece que en ese sentido uno tiene que poder tener la certeza de pensar cuál es el nuevo sujeto social y de pensar también que si uno tuviera que por lo menos dilucidarlo en etapas, yo creo que hoy hay un gran esfuerzo que si derribamos al neoliberalismo como proyecto hegemónico y geopolítico, es sin duda una condición de posibilidad para que aparezcan otros proyectos de emancipación, que derivarán en distintos, algunos serán más radicalizados, otros serán más moderados, otros serán más reformistas. Una vez, ¿cómo se hace para ser revolucionario sin revolución, por decirlo de una manera, ¿no? Hay una discusión, cómo uno mantiene el espíritu revolucionario cuando aún hoy no se vive una revolución, por lo menos en los términos clásicos. Que eso no quiere decir que no suceda. Lo que quiero decir es, en este momento de transición, en este momento de acumulaciones de geopolítico del capitalismo, en este momento en el cual aparecen nuevos sujetos sociales, y en un momento donde la humanidad básicamente se está derivando si la salida de esta pandemia es una salida con discursos de odio y con un nuevo proceso de concentración de las élites y del establishment, o por el contrario, la salida de esta pandemia es una salida con más Estado, más derecho, es una salida con más igualdad, es una salida que pone en el centro del debate los impuestos a las grandes fortunas, es una salida que pone la reforma tributaria, es una salida que revaloriza el rol de los paradigmas del cuidado, es una salida que pone la discusión en términos medioambientales desde una perspectiva que también cuestiona la forma que tiene el capital de asumir a la tierra como mercancía. Es una discusión que pone a tierra, techo y trabajo no apenas como consigna, sino como formas elementales para poder sobrevivir, para que la especie humana pueda sobrevivir en las próximas décadas. Parece que esa es la discusión que estamos atravesando en este momento, ¿no? Es una discusión de paradigma y de qué va a ser el nuevo mapa geopolítico. Más allá de la guerra comercial de Estados Unidos y China, es decir, más allá de determinados elementos en esta tensión entre si es un capitalismo unipolar o un capitalismo multipolar, me parece que sin duda la pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos. Visibilizó determinadas desigualdades que algunas estaban manifiestas y otras estaban latentes. Y para pensar en nuestra región y en nuestro país, me parece que nosotros tenemos que ser conscientes que el proceso que se inició con Alberto y con Cristina, que yo creo que no son solo una fórmula electoral, sino que son parte de una síntesis de un proceso político, contradictorio, como todo proceso político, un proceso que ha tenido como protagonista, yo creo que el Frente de Todos es uno de los frentes más plurales, heterogéneos y democráticos de la vuelta de la democracia, incluso me animo a decir, no solo porque conviven distintas identidades políticas, sino sobre todo por los actores que compusieron el Frente de Todos, digo. La gran mayoría de los actores fueron quienes fueron los protagonistas de las grandes luchas en los 4 años del macrismo. Los movimientos sociales, prácticamente todos los movimientos sociales forman parte del Frente de Todos, el movimiento obrero, los colectivos feministas, los jóvenes contra el cambio climático, digo, todo eso nos permitió por lo menos dar una vuelta de página a un gobierno neoliberal. En el marco de una región que vive una nueva renovada doctrina de seguridad nacional,
en el marco de una región que se ha instalado la guerra de baja intensidad como modus operandi, que ha sufrido más de 5 golpes de Estado de nuevo tipo en lo que va del siglo XXI, con Honduras en Celaya, con Lugo, con Dilma. Yo personalmente no lo llamo impeachment a eso, y acá me sale un poco el sociólogo, creo que pensar que es un problema parlamentario es reducir el conflicto social a una mirada parlamentarista, es decir, creo que es un nuevo modus operandi, y cuando uno va a los documentos de la CIA, lo plantea Janet Sharp claramente, en el cual si bien no son golpes a la vieja usanza, estos golpes suaves, blandos o golpes de nuevo tipo, son procesos de desestabilizaciones en los cuales se utilizan determinados nuevos agentes, puede ser desde una ONG, como ha pasado con una América con Evo Morales en el 2008, puede ser el ejército, pueden ser los medios de comunicación. Lo cierto es que ha habido una oleada de interrupciones y de golpes de Estado de nuevo tipo en nuestra región, y lo cierto también que ha habido grandes intentos de procesos destituyentes. La realidad es que hoy esta crisis tiene más salidas por derecha que por izquierda. La realidad es que crecen los movimientos fascistas o que plantean los discursos. Yo podría decir a grandes rasgos hay dos grandes derechas, una derecha que pone el acento más en, si quiere, más neoliberal, New Age, cool, que pone el acento en la idea del microemprendedor, la meritocracia, el ciudadano zen que solo le importa su metro cuadrado, y otra derecha, por decirlo de una manera, más al estilo Bolsonaro-Trump, que ha avanzado, es decir, lo vemos, gran parte de estos movimientos políticos, AfD en Alemania, el movimiento Nueva Democracia en Grecia, y para mí el problema de esa derecha no es solo cuántos votos saca, sino cómo impacta en el sentido común. Entonces creo que en esta idea de disputar el sentido común, como decía Gramsci, que es el peor de los sentidos, también decía, y me parece que es importante detectar que está habiendo una salida con los discursos de odio, una salida que de alguna manera rechaza cualquier tipo, incluso en los términos más liberales, de niveles de igualdad o de ampliación de derechos civiles o políticos, es decir, una contrariedad conservadora frente al crecimiento de los feminismos, frente a la idea de que acá haya un Estado sensible y plebeyo que esté presente, un ataque y una agresión virulenta hacia Alberto, que ha crecido en este último tiempo. Entonces me parece que en ese contexto, y yendo también en nuestro país, que me parece que sin dudas en estos 8 meses se ha hecho mucho, incluso que la ley de servicio, de servicios públicos de las telecomunicaciones, se intentó avanzar con Vicentima, ya si se pudo o no se pudo, se coloca la reforma judicial, se puso más de 9 millones de trabajadores informales, se reconoce el rol de los científicos y de los movimientos sociales en la coalición de gobierno, que por supuesto que no alcanza, pero quiero decir, no ha habido un viraje hacia la derecha, sino que por el contrario, se ha planteado el acuerdo social como una manera no de eliminar el conflicto, sino yo creo que el acuerdo social uno lo puede pensar como un proceso donde se sintetiza el conflicto. El neoliberalismo por lo general niega el conflicto en nombre del diálogo, cuando después lo recrudece. Yo creo que por el contrario el acuerdo social no es negar el conflicto, sino tener un ámbito donde se puede sintetizar, porque se han logrado algunos consensos básicos. El rol de, no sé, digo, en estos últimos 3 meses, el rol de la ciencia volvió a dar un consenso, el rol del sentido de lo público, cuando se viraliza el hashtag te cuida el Estado, no el mercado. Me parece que frente a esa pérdida de capacidad de producir sentido común del neoliberalismo, lo que ha hecho es volver con ataques en base a falsas dicotomías, ¿no? Economía o salud, libertad o autoritarismo, con ataques más virulentos. Hay una derecha que está dispuesta a generar episodios de violencia que vayan en escalada. Me parece que por eso, y ahora sí para cerrar esta primera parte y dejarle lugar al resto de los compañeros y compañeras y ver después las preguntas, me parece que nos obliga, a sin renunciar a bajar ninguna bandera, sí a fortalecer al Frente Todos. Nosotros tenemos que salir de esta crisis con un Frente Todos más fortalecido y ampliarlo también. Y ampliarlo no solo en términos de partidos políticos, ampliarlo en términos de sujetos sociales. Me parece que esa tiene que ser una gran apuesta, porque hoy está América Latina, Chantal Mouffe dice, bueno, hay que radicalizar las democracias, ¿no? Frente a estos discursos de odio. Y yo comparto, ¿no? Radicalizar la democracia en todo su sentido más plebeyo, es decir, en el sentido de la participación popular,
en el sentido de la toma de decisiones, porque la verdad que hoy América Latina y nuestro país prácticamente es uno de los pocos países dentro de América Latina que trata de, con todas las dificultades, incluso muchas veces con situaciones de moderación, en un gobierno que lleva recién 8 meses, de por lo menos plantear una alternativa a todo el resto de los países que han tenido gobiernos por derecha. Hoy una situación a la cual al gobierno de Ecuador se le está proscribiendo participar al partido de Correa, en el cual sabemos lo que está pasando en Bolivia. Bueno, me parece que en ese marco hay que cuidar mucho este proceso que logramos conseguir, que es fruto también de las organizaciones populares, y es muy importante que de esta crisis se salga por una agenda, por decirlo de una manera, más transformadora, ¿sí? Me parece que es el momento también de acumular fuerza y de hablar de las próximas transformaciones. Bueno, por el momento eso, y gracias por la invitación. Bueno, gracias Nahuel. Antes de pasar con Diana, los queríamos invitar a que sigan haciendo preguntas en el chat, así después las podemos ir respondiendo. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Diana Córdoba. Estás muteada, Diana, Diana. activa el micrófono, Diana. Perdón, ya está. Ahí está, justo. Ya está. No, decía, lo saludaba, hola a todos y a todas, y yo también, como decía Belén, estoy contenta con esta mesa, pero por un hecho además muy particular y muy caro para mí, que es que siempre tengo la preocupación de qué ocurre con las jóvenes generaciones. Entonces me encanta estar en una mesa con gente joven que uno dice, bueno, puede dejar la posta tranquila. Yo, antes que nada, quería aprovechar esta circunstancia como para hacer un homenaje. Yo soy médica y la verdad es que quiero hacer un homenaje a todos los trabajadores de la salud que han fallecido estando en la primera línea de la trinchera en la lucha contra la pandemia, y también a todos aquellos trabajadores que nos han ayudado a poder dar continuidad a nuestra propia vida y a las múltiples prácticas solidarias que se están desarrollando en todo el país. Retomando algunas de las cuestiones que planteaban tanto Belén como Nahuel, yo quisiera plantear el tema más general de la concepción que podamos tener de la cultura. Porque a mí me parece que una buena definición de cultura es la de sostener que es la síntesis de las prácticas sociales. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros trabajamos específicamente en el plano de las ideas en sus más amplias expresiones, yo creo que cuando, por ejemplo, un movimiento social saca un volante y una declaración, eso es un acto cultural. Es decir, que la cultura no corresponde a un sector específico y particular, sino que las expresiones de cultura tienen que ver básicamente con cómo se expresan las prácticas sociales o cómo se sintetizan en última instancia las prácticas sociales. Y por otra parte, fíjense que nosotros en plenaria nos llamamos como un colectivo de trabajadores de la salud, la cultura, las profesiones, etcétera, etcétera. Es decir, que en sentido inverso, nosotros nos calificamos como trabajadores. De modo tal que me parece que vale la pena señalar que la cultura atraviesa las más diversas prácticas sociales. No es algo que sería propio de los intelectuales o de lo que llamamos los intelectuales. Eso era lo primero que quería plantear. Lo segundo es que me parece que estamos efectivamente en una situación extremadamente difícil en la Argentina. Estamos atravesados por la pandemia, por las situaciones de cuidado que hay que tener en relación a la pandemia,
por la crisis económica que nos ha dejado como herencia el gobierno de Macri, y además por problemas estructurales de fondo que tienen que ver con la dependencia, con la existencia de los terratenientes, de los poderosos, por decirlo rápidamente. Retomando algo de lo que decía Nahuel, yo creo que en el plano general de esta pandemia que nos tocó a escala planetaria, efectivamente me parece que el elemento principal es que se pusieron de relieve problemas que podían aparecer ocultos y la brutal desigualdad entre los de arriba y los de abajo y entre el norte y el sur. Pero me parece que un hecho muy importante es que lo que se creía que era un sistema que no podía ser cuestionado y que iba a existir de hoy para siempre, que era el sistema capitalista imperialista, también empieza a ser cuestionado. Y que también ha habido enormes manifestaciones en distintos lugares del mundo y en particular en Estados Unidos contra el racismo, contra la discriminación y que persisten a pesar de la represión del gobierno de Trump. A mí me parece que, del mismo modo que también es evidente la disputa entre las potencias. Basta ver, por ejemplo, el tema de cómo se maneja la cuestión de las vacunas para ver las disputas entre los diferentes poderes que están hoy en el mundo. A mí me parece, y creo que muy bien lo plantearon Belén y Nahuel, creo que la lucha de ideas a mí me parece que acompaña permanentemente a la acción política, a las iniciativas económicas, etc. Y me parece que en la Argentina esta lucha de ideas se va agudizando cada vez más, porque aquellos que fueron derrotados en las urnas no están dispuestos a perder sus privilegios y porque conservan parte del poder. No tienen el gobierno, pero conservan parte del poder y por lo tanto tienen instrumentos fuertes para poder incidir. Y a mí me parece que lo que nos toca a nosotros es ver cómo hay una disputa en el plano de los hechos, de la iniciativa política, etcétera, pero hay una disputa en el terreno simbólico, en el terreno de los discursos, en el terreno de las ideas. Digamos, yo no sé si Macri o Bullrich tienen fantasías golpistas, eso no lo sé, pero de lo que no tengo duda es que hay una batalla fenomenal para debilitar violentamente a este gobierno, porque quieren recuperar el terreno perdido. Basta con ver lo que está pasando en estos 2 o 3 días, digamos, con motivo de la reforma judicial. Y a mí me parece que es necesario tener en cuenta que la derecha quiere incidir no solamente en los sectores de las capas medias, ellos están absolutamente atentos al ánimo social de todos los sectores del campo popular, porque se proponen incidir en todos los sectores, aprovechando además las condiciones de malestar que genera la situación de pandemia. Y las críticas que hacen al gobierno, uno podría decir casi que uno se puede ubicar exactamente porque critican todos los aciertos del gobierno, no critican sus debilidades, criticaron la cuarentena, usando el término infectadura, con lo que para nuestro pueblo significó la dictadura militar, y ahora, y ocultando muy especialmente que la idea de la cuarentena era una idea que tenía que ver con reducir los contagios en lo posible, pero sobre todo poder recuperar el aparato sanitario que habían dejado totalmente destruido. Y actualmente, como en muchos contagios, dicen la cuarentena no sirvió, cuando en realidad se utilizó para poder recomponer ese aparato sanitario. Han criticado todas las medidas que se han tomado para colaborar con los sectores más vulnerados en sus derechos, han criticado la iniciativa de Vicentín, han criticado ahora lo del DNU que salió por internet, por el tema de declarar servicios esenciales a internet, a la TV en cable y a la telefonía móvil.
y han criticado acerbamente la idea del impuesto a las grandes ganancias, es decir, no tienen errores, han criticado cada una de las medidas positivas que tomó el gobierno. Y además han tenido una versatilidad de argumentaciones. Por ejemplo, a mí me parece esencial la discusión respecto de la vulneración de las libertades individuales. Hablan de la vulneración de libertades individuales cuando lo que ha habido en la Argentina ha sido una experiencia extraordinaria de ejercicio colectivo de la libertad. Es decir, si entendemos que la libertad es el reconocimiento de las necesidades, efectivamente ha habido tanto en las medidas que se tomaron, en las medidas que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, con todas las privaciones que le significó, asumió, y en las prácticas sociales solidarias ha habido un ejercicio colectivo de la libertad. Y es absolutamente impensable, sin ese ejercicio colectivo de la libertad, que pueda haber algún tipo de libertad individual. Entonces, digo, di algunos de estos ejemplos, me parece, como para ver que esta derecha es una derecha que está profundamente activa y que produce ideas, como decía algunos de los compañeros que me precedieron. Hay producción de ideas, la derecha siempre produce ideas, no solamente ejerce el poder, sino que produce ideas. Y me parece que el papel de los medios de comunicación obviamente es muy importante, y son empresas y no son neutrales, obviamente, pero me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es la disputa que hay en el contenido mismo, en la producción misma de las ideas. Creo que esto, así como hay una disputa por la memoria histórica y por la memoria colectiva en nuestro país, hay una disputa también por las ideas. Y en ese sentido, creo que efectivamente si tomamos el concepto de Gramsci de hegemonía o tomamos el concepto de Bourdieu de violencia simbólica, hay un camino que puede, digamos, que no tenemos que subestimar, que es la posibilidad de incidir en la construcción de un sentido común. ¿Y por qué digo que tienen posibilidad de incidir en la existencia del sentido común? Porque efectivamente, como decía recién Nahuel, el sentido común siempre es profundamente reaccionario, porque así como la explotación, por ejemplo, no es visible a simple vista, como tal, como explotación, los sectores dominantes arman discursos que actúan sobre la base de la necesidad que tenemos todos de la pertenencia social. Y entonces, ese sentido común ancla en los prejuicios, ancla en los aspectos más conservadores de la tradición. Entonces, podemos decir que la ideología dominante es la que opera para mantener el orden instituido, que sin duda es el orden de los de arriba. En ese sentido, los mecanismos de alienación social se apoyan en esta construcción del sentido común, de ese sentido común reaccionario, y intentan que todos los miembros del cuerpo social asumamos como lógicas, como naturales, como propias, las ideas de esos discursos que internalizamos. Me parece que eso es lo que da una vía expedita a la incidencia de estos discursos de las derechas. Y la particularidad es que hoy alguno de ustedes hablaba de la problemática del feminismo y la problemática de género. Para salir de los mecanismos de alienación que se induce, un elemento fundamental son las prácticas sociales. Cuando las mujeres, cuando las jóvenes salieron a la calle e irrumpieron en las exigencias por el aborto y en todas las problemáticas de género, eso permitió construir discursos contrahegemónicos frente a los discursos dominantes. Es decir, que es la experiencia social es la que tiene las mejores condiciones para poder construir discursos que enfrenten a los discursos de los poderosos. Y hoy tenemos esta problemática abierta, que es que frente a la necesidad de cuidarnos con el distanciamiento social, precisamente las calles, la escena pública, no
podemos ocuparla como quisiéramos ocuparla. Y esta es una dificultad que tenemos también todos los sectores populares. Yo creo que un tema que va a estar en discusión y que está todo el tiempo en discusión es quién va a pagar la crisis. Y creo que las políticas públicas que están haciendo en lo inmediato están tratando de resolver, en primer lugar, los problemas de la crisis sanitaria que involucra a toda la sociedad y los problemas básicos de los sectores más afectados. Se han tomado medidas importantes en esa dirección y además se intentaron implementar medidas que afectan los intereses de los poderosos, como acá se decía. Pero yo creo que es muy importante para poder dar fuerza a las medidas necesarias a las que hay que tomar, a las que plantea la emergencia y afirmar un camino verdaderamente emancipador, es imprescindible poder apelar a todos los recursos que tenemos en el campo popular para dar los debates. Y acá Nahuel mencionaba el Frente de Todos. A mí me parece que el Frente de Todos puede ser una herramienta extremadamente útil y es importantísimo habilitar todos los espacios para que todos los sectores y movimientos que tenemos que ver, que lo componemos al Frente de Todos, participemos protagónicamente de esta batalla cultural, porque es una batalla cultural. Y para eso es necesario que todas las iniciativas y las propuestas se articulen y se discutan. Me parece que esto es esencial. Obviamente el Frente de Todos es un frente y efectivamente no todos pensamos lo mismo, pero son mucho mayores las coincidencias que las diferencias. Y tenemos que diferenciar quiénes son los amigos de los enemigos. A mí me parece que sentirse partícipe de las decisiones, poder protagonizarlas y sentirnos partícipes de las decisiones, potencia muchísimo la capacidad de incidir. Me parece que la crisis que estamos viviendo es una crisis muy dolorosa, es muy compleja, es muy incierta, los caminos que van a tomar como toda crisis implica un problema, implica también una posibilidad. Y a mí me parece que tenemos la oportunidad hoy, a pesar, porque esta derecha sí tiene que pagar efectivamente la crisis con los beneficios que ha tenido históricamente y que ha tenido especialmente durante el gobierno de Macri. Entonces, a mí me parece que es posible ahora, jerarquizando el papel del Estado, reformular políticas públicas, no solo para atravesar la emergencia, sino para abordar problemas estructurales de la Argentina, tales como la reindustrialización del país en un camino independiente, la redistribución del ingreso, una reforma impositiva y todos los temas que tenemos que poner en agenda para verdaderamente garantizar un camino emancipador. Yo, saben muchos de ustedes, tengo una militancia histórica en derechos humanos y obviamente en el día de hoy no puedo dejar de mencionar el tema de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo. A mí me parece que la muerte de Facundo expresa concentradamente algunos hechos de enorme gravedad que no coinciden con la orientación general que tiene el gobierno, que no coinciden. Pero es imprescindible que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tomen todas las medidas, arbitren públicamente, no reservadamente, públicamente, arbitren todos los medios para castigar a los culpables y terminar con la violencia institucional y con el accionar de las fuerzas de seguridad en ese sentido. Nuestro pueblo tiene una larga experiencia en la lucha contra la impunidad y la represión y ha logrado conquistas de las que no pensamos volver atrás y estamos peleando para que no se vuelva atrás continuamente desde hace años y lo hemos hecho muy especialmente durante el gobierno de Macri. En este sentido, me parece que las declaraciones de Bernie de respaldo incondicional a la bonaerense son inadmisibles. Creo que son una ofensa
a la madre de Facundo y son una ofensa para todo el pueblo argentino. Bueno, para ir terminando, yo entiendo que la respuesta de cómo saldremos de esta situación y de quién va a pagar las crisis y qué camino va a seguir la Argentina depende en buena medida de cómo transitemos esta experiencia y de cómo construyamos la unidad que nos va a dar la fuerza imprescindible para impulsar los cambios necesarios. Y en este sentido sí, retomo lo que se planteaba respecto del rol, llamémosle de la intelectualidad, ¿no es cierto?, en el sentido gramsciano de la intelectualidad, porque tenemos que construir nuevos significados, nuevos sentidos con vistas al futuro que tengan un verdadero espíritu instituyente. Me parece que esa es responsabilidad nuestra. Alguien decía, demos lugar a la imaginación, como yo soy vieja, discúlpenme, me hace acordar a la vieja, a los grafitis del Mayo francés del 68, que decía la imaginación al poder, pero entendemos en qué sentido estamos planteando la imaginación. Me parece que este es uno de los desafíos para ganar la gran batalla que es material, que es social y que es simbólica, que nos va a permitir salir de este cataclismo en dirección a construir la Argentina que todos necesitamos. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Diana. Bueno, les agradecemos a los tres. Ahora vamos a reproducir algunas de las preguntas que fueron saliendo. Antes que eso, les quería decir que tuvimos algunas fallas al principio, sobre todo en la exposición de Belén, y hay muchos que nos están comunicando que tienen problemas de conectividad e internet, que es uno de los grandes temas que se está viendo. Por lo tanto, hay algunas preguntas que vienen del chat y algunas preguntas que nos vienen llegando por el WhatsApp o por algunos mails. Hay una pregunta que es para Nahuel concretamente y me parece que se puede extender, es ¿cómo es el rol de Agenda Argentina en este momento y qué correlación de fuerzas ven hoy en el campo de la intelectualidad y la cultura en la Argentina de hoy? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, Agenda Argentina es un colectivo de colectivos que se armó en el 2018, es decir, antes de la candidatura de Alberto, en el cual está el Grupo Callao, con Santiago Cafiero a la cabeza, Grupo Fragata, bueno, Génera, que es el centro de pensamiento que yo dirijo, Atenea, Weplas, tiene una cantidad de centros de investigación, grupos de estudio, grupos de cuadros técnicos, que en ese momento estaban planteando la unidad de lo que después derivó en el Frente Todo. De ahí surge Agenda Argentina, digo por si alguno o alguna no la conoce, y bueno, obviamente surgió también, el Grupo Callao es uno de los fundadores, con Santiago y Alberto, que luego decidieron que el espacio siga funcionando como Agenda Argentina. Que capaz tiene una particularidad, que es que hay grupos de todas las corrientes, es decir, algunos vienen de la experiencia más kirchnerista, otros más de izquierda, y otros más peronistas en el sentido tradicional del término. Con respecto a cómo estamos viendo, qué rol, hace poco nosotros hicimos un foro de la agenda, bueno, ahí participó Belén y también algunos otros compañeros más, que se llamaba justamente Hablemos de Transformaciones. Y el año pasado habíamos hecho uno que llamaba Hablemos de Ideas. Y más allá de lo semántico, uno puede decir que capaz que el año pasado el enfoque estuvo más que nada en comprender cuáles eran las nuevas demandas, en entender con qué sector de la población había conectado Cambiemos, que lo cierto es que hay el sector de clase media baja del conurbano bonaerense, hasta que le termina dando la victoria al macrismo. Y este foro, por el contrario, ya el nombre no es menor, es decir, la idea fue Hablemos de Transformaciones. Entonces, ¿cómo vemos el escenario? ¿Cuáles son los niveles de disputa? Bueno, vemos que, por un lado, es importante hacer lo que nosotros llamamos todismo, ¿sí? Que tiene que ver un poco también con esto que
que planteaba Diana, es decir, y el todismo no significa solamente la superestructura, valga la redundancia, del Frente de Todos, sino la participación de esos actores que han formado parte. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vemos es que este sentido común conservador del que hablábamos también está en nuestros propios votantes. Es decir, también convivimos adentro de la coalición del Frente de Todos con sectores más conservadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, el desafío es doble, porque nosotros no tenemos solo el desafío de la disputa con una oposición que, si bien no hay que subestimarla y es una oposición que está fuerte, me parece que hoy tiene un poder de daño más simbólico que material, pero lo que a mí sí me preocupa es lo que se viene, porque acá se va a ir un escenario muy complejo en términos económicos, no por la cuarentena, sino por la pandemia, como todos sabemos. Los más golpeados van a ser los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, van a ser los nuevos jóvenes de clase media baja. Digo, ese va a ser el sector. Entonces ahí tenemos una responsabilidad como Estado, pero también una responsabilidad en términos militantes de todos aquellos que han compuesto el Frente de Todos, que vamos a tener que ir a una disputa por las ideas, sin duda, y también vamos a tener que ir a una disputa por la urgencia, es decir, por las políticas públicas y las medidas que tenemos que tomar ya para que no se nos caigan más compañeros y compañeras del mapa y para que desaparezca esta idea que plantea Alberto de llegar a los últimos para llegar a todos, que creo que es lo que se viene haciendo, muchas veces con errores, muchas veces con dificultades, pero también tenemos que tener la capacidad de que la derecha no nos arrebate la idea de futuro. ¿Por qué? Porque por lo general el neoliberalismo plantea el futuro como la incertidumbre, ¿no? Como esta idea y plantea el futuro como lo inesperado es una idea que hay ganadores y perdedores, porque todos están los que se adaptan al futuro y los que no se adaptan. Yo creo que el futuro es una construcción colectiva, que tenemos deseo al futuro, que tenemos derecho a tener futuro, valga la redundancia, y a desear ese futuro. Entonces, estamos en dos tiempos. Estamos en un tiempo de mucha urgencia. Santiago Cafiero, cuando cerró el foro la otra vez, nos decía, bueno, somos militantes que nos pusimos el traje de funcionarios. Yo creo que esto es importante tenerlo, porque la corporación y el establishment indefectiblemente van a querer burocratizar al Frente de Todos, indefectiblemente van a querer que la salida sea correrse para el centro, con la excusa de que si no se viene una derecha que es peor. Y me parece que frente a eso, nuestra salida tiene que ser opuesta, es decir, nuestra salida es estar en la urgencia. A ver, cuando digo estar en la urgencia, digo, por ejemplo, que esto lo hemos conocido, la experiencia de la UTEP, los trabajadores de la economía popular, los movimientos sociales salvaron vidas en los barrios. Si no era por los movimientos sociales, hubiera habido muchos más muertos del coronavirus. Y a su vez, de forma dialéctica, muchas veces contradictoria, muchas veces con tensiones, estos movimientos sociales también son parte del Estado, y yo creo que eso está bien, que no es una contradicción como la derecha lo plantea. García Linera habla de la idea de las tensiones creativas, ¿no? Y dice que las tensiones creativas sirven, si en un bloque histórico popular, sirven para dinamizar el proceso. Bienvenida a las tensiones creativas en el Frente de Todos, siempre y cuando sea para dinamizar el proceso. No así, si se quiere, las tensiones no creativas, que serían las tensiones negativas, que es cuando lejos de procesar ese conflicto, lo que vos haces es hacerlo. Entonces, ¿cuál es la mirada de Agenda Argentina? La mirada de Agenda Argentina es que necesitamos recuperar algunas agendas públicas que tienen que salir, no dejar solo al gobierno, no dejar solo a Alberto, no dejar solo a Santiago, es decir, es importante ir a dar estos debates, poner en valor lo que se hizo, ir a discutir las ideas con esta derecha, porque esto ya lo sabemos, vos podés perder una elección y te puedes recuperar, pero si perdés la batalla cultural, podés tardar años en volver a recuperar. Y el Frente de Todos, con todas sus contradicciones, volvió a poner un piso de derechos, por lo menos en el centro de la escena. Y después, y con esto cierro esta primera intervención, me parece que lo que tenemos como segunda cuestión es discutir cuál es la metodología en la cual la militancia del Frente de Todos va a dar los debates. En un contexto de pandemia, y aunque no hubiera un contexto de pandemia. Yo creo que ahí, obviamente, la pandemia te lleva a que la urgencia, si estás en la gestión pública, vas a estar... ¿Cómo haces para que la gestión pública y el Estado... Parece medio liberal esta idea, el Estado de la sociedad civil no me gusta mucho, pero ¿cómo haces para que no pierda el puente y el ida y vuelta con la militancia?
Digo, ahí hay que encontrarle un mecanismo. Lo cierto es que deberíamos tener más espacios de cruce, de debate. No sé si vamos a poder institucionalizar el Frente Todos como si fuese el Frente Amplio, ¿no? Como a veces se dice, porque es verdad que la Argentina tiene otra idiosincrasia, pero tampoco puede ser solo un frente electoral. Me parece que tenemos que buscarle de forma creativa una vuelta. Bueno, gracias, Nahuel. Hay una pregunta con respecto al rol del Estado en esta construcción de hegemonía respondiendo a la diversidad de demandas sociales. Yo creo que parte de lo que dijiste eh, incluye esta pregunta. No sé si quieren extender algo más. Y después estaría cómo es la lucha por el sentido común, qué ideas están en lucha en ese concepto, sería una de las preguntas que aparece. Y Ana Belén. Mira, yo quisiera por lo menos abrir en este sentido. Por un lado, a mí me parece re interesante lo que vos planteás, Nahuel, respecto de cómo operar en el frente de todos, de cómo abrir los debates, de cómo se harán las discusiones y el papel de lo que serían efectivamente las tensiones creativas, que sería cómo se tramitan las diferencias en el marco de un conjunto de coincidencias. Me parece que ese es el tema, digamos, poder poner en primer lugar el marco de coincidencias que permitan las tensiones, en mi profesión diríamos las tensiones individuantes, ¿no? De cada grupo, que puedan ser toleradas por el conjunto como diferencias. A mí eso me parece fundamental, pero también me parece fundamental que puedan tomarse las iniciativas teniendo en cuenta que tiene que haber una articulación entre sectores del gobierno, no sé exactamente quiénes tendrían que ser, pero tiene que haber una articulación para que todos podamos ser protagonistas. Tiene que abrirse el debate. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando fue lo de Vicentín, que a mí me parece que fue una iniciativa extraordinaria de parte del gobierno, a mí me parece que hubo un problema, que es que lo de Vicentín no se puso en la agenda de debate previamente, no se generó un clima con lo de Vicentín que hubiera dificultado la ofensiva feroz que vino de la derecha a posteriori. Es decir, que a mí me parece que es imprescindible que se abran los debates al interior del Frente de Todos para que podamos potenciar la acción política y la acción discursiva. Digamos, creo que está en línea con lo que vos planteás, Nahuel, pero creo que a eso hay que prestarle especial atención. Después, en relación al tema del sentido común, yo diría que el sentido común, espontáneamente, así como lo espontáneo, en los grupos sociales muchas veces es la tendencia a la burocratización, y no burocratizar es una pelea que hay que dar, porque si no, la burocratización surge muchas veces de manera espontánea. De la misma manera, a mí me parece que, digamos, que el sentido común efectivamente es un sentido construido especialmente por los sectores dominantes, que incluyen las normas, los modos de pensar, los modos de sentir. Bueno, hablando en la jerga de mi profesión, uno diría cómo se construye la subjetividad en su aspecto colectivo. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, lo que sí tenemos que dar es una pelea por cada uno de estos problemas. Lo que sí creo es que la experiencia ha demostrado, a mí me lo demostró, digamos, a mí, a todo el grupo de compañeros con los que estuve, ya en la época de la dictadura, lo que permitió construir
una idea diferente de los desaparecidos fue que las madres estuvieran en la calle. Si las madres no estaban en la calle, no se hubiera construido la imagen del desaparecido tal como fue acuñada históricamente y la lucha por su aparición con vida y contra la impunidad. Doy ese ejemplo como efectivamente está el tema de la problemática de género, es decir, todos los problemas me parece que en la escena social se juegan en las prácticas de demandas y desde ahí se pueden construir discursos que efectivamente puedan ser internalizados, puedan ser tomados en verdad como propios, porque corresponden a las necesidades de todos los sectores populares. Creo que es eso. Entonces es como que nosotros tenemos que pelear contra el sentido común, que sería la expresión de lo dominante. Fue el coordinador ahora que fue Nahuel. Bueno, Belén, Nahuel. No, yo sobre este punto, la verdad que me parece que es súper completa la visión que aportaron tanto Nahuel como Diana. No tengo mucho más que aportar. Sí, lo que me parece interesante es pensar este momento histórico, digamos, las tensiones creativas de las que habla Linera son las contradicciones en el seno del pueblo, de las que hablaba, no, por ejemplo, ¿no? Sería ese mismo concepto. Efectivamente hay un abordaje distinto a cuáles son los debates y las contradicciones que tenemos quienes nos paramos de un lado de la vereda que quienes lo hacen desde el otro lado. Y creo que en eso hay un trabajo de mantener unido este frente político sobre la base también de poder discutir las cosas que entendemos que hay que todavía borrar de la vieja lógica o estructura del Estado, como por ejemplo la violencia policial, porque hay una tensión, una discusión de, bueno, cómo tomamos las calles, con qué consignas. Hoy hubo una movilización en Córdoba contra el gatillo fácil. Contra el gatillo fácil como concepto, digamos, y contra que avance la idea de que los pibes de los barrios son descartables, digamos, y que hay una fuerza que puede violentar sus vidas como si fueran desechables. Ahora bien, si vos haces esa misma movilización con otro sentido, con un blanco neto en el gobierno, por ejemplo, la discusión es a quién estamos aportando. Si estamos aportando a las transformaciones que todavía están pendientes y queremos dar en este contexto, o otras movilizaciones que se han planteado tanto por derecha como de izquierda, pero que abonan a esta división social y que le dan un poco intelectual jerga de comer al enemigo. Entonces me parece que sí hay que poner en diálogo y poder hablar de las tensiones y estas contradicciones que hoy están planteadas, sobre la base aparte de que vamos a una situación que se va a agravar, que la pandemia va a persistir, y por lo tanto, hasta tanto no haya vacuna, quedan meses, y teniendo en cuenta el contexto internacional también, que bueno, yo hablé un poco de América Latina, Nahuel también, y vos, Diana, sumaste, ¿no?, lo de Estados Unidos, pero la ofensiva de estos sectores reaccionarios sigue vigente, digamos. Y las disputas por el control del mundo van a seguir. Por lo tanto, me parece que en este momento histórico tenemos una responsabilidad de mantener unido ese campo popular en su diversidad, y también coincido que gran parte de eso hoy lo están haciendo los movimientos sociales, más que los intelectuales inclusive, porque son los que sostienen, como dijo Nahuel, mucha gente no se enfermó o mucha gente está contenida en relación a la alimentación y la salud por el trabajo de los movimientos sociales, en articulación con algunos programas de Estado, sí, pero si no, los movimientos sociales que fueron claves en la derrota del macrismo tuvieran otra actitud que abonara a la división del campo popular, estaríamos hablando de otro panorama. Así que, nada.
Nahuel. No mucho para agregar, porque me parece que describieron muy bien la situación las compañeras. Respecto al tema del Estado, sí, por supuesto, el Estado produce sentido común, sin duda. El Estado es un territorio de disputa, con lo cual yo soy un ferviente defensor de que la militancia, las organizaciones de los movimientos sociales tienen que ocupar el Estado, más en nuestro país, ¿no? Que es un Estado, podríamos decir, importante. No es el único. También me parece que es un buen momento para discutir el rol de la estatal. A ver, yo no soy de la idea de que de que nosotros también tenemos que discutir qué narrativa vamos a construir para convencer a los que no están convencidos, ¿sí? Y yo no soy de la idea que la narrativa es volver al estado de bienestar keynesiano de 1930. Por más que yo lo pueda defender, obviamente, frente a un estado neoliberal. Yo creo que tenemos que plantear es, bueno, cómo es un estado social en el siglo XXI. Yo no soy muy partidario de la idea de diferenciar Estado y sociedad civil. A mí eso sí me parece una lógica muy liberal, ¿no? Que te pone al Estado con un sentido negativo y te pone a la sociedad civil medio ONGista como un sentido positivo, ¿no? A mí me parece que es más porosa esa frontera, que un compañero puede ser funcionario y después es militante, y no es que entra al Estado y entra a un edificio y se le transforma la cabeza. O sea, son roles que están en una contradicción y está bien, ¿no? Entonces, por eso me parece que cuando o sea, haya armado el Consejo Económico y Social, que después no pudo suceder, estaba bien eso, como decir, bueno, existe un ente autárquico donde se pueden discutir. Porque también lo que se está discutiendo es quiénes son los nuevos invisibles que se empiezan a visibilizar. Es decir, cuando Marx decía todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo profano es sagrado, lo que estaba diciendo también es esta idea de que, bueno, un poco en ese momento el modo de producción de capitalista podía ser vencido y también estaba dándole dotando de sentido político y en sentido hegemónico, diríamos después en el siglo XX, a una clase social que en ese momento no estaba constituida como clase en sí, por decirlo de una manera, si nos vamos a preceptos un poco más. Entonces, yo no es que digo, el, el, el trabajador de la economía popular es el nuevo sujeto en ese sentido. Sí lo es en el sentido de que es el nuevo invisible que hay que visibilizar, que son más de 5 millones en nuestro país. Probablemente hoy, producto de la hipermodernidad, que estamos en sociedades hiperfragmentadas, que estamos en sociedades donde los sujetos sociales múltiples, donde tendríamos, lo que digo es, me parece que tenemos, para no tener una mirada solamente negativa, de decir, bueno, el COVID también nos da la oportunidad de visibilizar nuevas desigualdades y de reconstituir ciertos consensos, ¿sí? Yo creo que acá sí, capaz que venimos en una muy de criticar, el nivel está claro, pero comparto un poco, creo que lo decía Diana, estamos también, se generaron condiciones de posibilidad. Digo, a ver, el IFE tuvo consenso social de un importante social, que en un año atrás hubieran dicho esto para los choriplaneros y lo para los vagos, y lo vamos a decir en términos concretos. En términos culturales, el Estado volvió a estar en el centro de la escena. El neoliberalismo perdió determinada legitimidad cultural con respecto a que el Estado no sirve para nada. Digo, mi tía es fascista y cree que el Estado está bien lo que está haciendo con el IFE. Entonces, y no votó a Alberto. Entonces, hay una oportunidad que se puede dialogar. Por eso para mí la derecha también está tan agresiva. Porque creo que hay una oportunidad de dialogar con sectores. El impuesto a la fortuna, que capaz hace un año y medio parecía algo inaudito, hoy no sé si es tan inaudito. Y entonces ahí cuando yo decía la idea esta de imaginar el fin del mundo y no en un sentido romántico, yo digo, hace 200 años, si un trabajador hubiera pedido derecho a las vacaciones, hubiera parecido un loco transgresor, ¿no? Hoy, mal que mal, es un derecho constitucional. Bueno, ¿qué tenemos que discutir? Que el teletrabajo, el derecho a la desconexión, el derecho a un fin de semana de 3 días, el derecho a una jornada laboral de 6 horas y poner la tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Hay posibilidades de discutir nuevas cosas. Me parece, lo que está pasando en Estados Unidos, hay una rebelión popular frente a un establishment blanco. ¿Cómo se reproduce el racismo criollo en nuestro país? Que es la continuidad de la civilización o barbarie y que es la pesada herencia cultural de Cambiemos, que supone que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que hay ciudadanos que producen y hay ciudadanos que son choriplaneros, vagos y parásitos que viven del Estado.
Estas son las discusiones que para mí tenemos que dar, que estamos en una base, que hay condiciones para ampliar derechos. Bueno, habrá una parte que va a depender de Alberto, de Cristina, de Santiago, pero también hay una parte que es la acumulación política de fuerza real que se puede hacer desde la militancia y de las organizaciones populares. Digo, esta es la salida del COVID no se va a dirimir en 3, 4 meses. Acá vamos a ir a una disputa por año y las interpretaciones que hagamos de lo que dijo el COVID. Entonces, y ahora sí, para cerrar y no quitar más tiempo, y capaz como poniendo una mirada un poco más positiva, está en crisis el neoliberalismo, y hace 5 años no estaba en crisis. Y yo creo que el COVID es más lo que lo perjudicó que lo que lo benefició. Que de esa crisis pueda salir por salidas de derecha, sí, sin duda. Que en la Primera Guerra Mundial, o sea, cuando hubo catástrofes en la humanidad, las salidas muchas veces fueron, vos podés tener la salida del estado de bienestar keynesiano, también podés tener la salida de los fascismos, o sea, hay una disputa. Yo lo que digo es que hay que disputar la nueva normalidad. Y a diferencia de lo que creen los intelectuales europeos cuando sacaron Sopa de Jugán, que están todo el tiempo preocupados por el panóptico, y están todo el tiempo preocupados por el estado de excepción, cosa que para mí es un aporte bastante lamentable, porque lo que hacen es reafirmar teorías previas que ya tenían. O sea, háganme lo que está haciendo es reafirmar una teoría que ya tiene hace 20 años. No está animándose a crear una nueva teoría. Los intelectuales latinoamericanos, para ponerlo en valor, están teniendo ideas mucho más avanzadas que lo que, entre comillas, siempre tiene el mundo occidental europeo. Entonces, nada, digo, para hacernos un mimo, pongamos en valor, ¿no? Y pongamos en valor que si no hubiera sido porque estaba al frente de todos gobernando y hubiera seguido 4 años más de Cambiemos, hoy estaríamos en una situación, bueno, por honor a los presentes ya todos sabemos cómo hubiera sido ese desastre. Matías, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Eh, Tenemos unos últimos minutitos, si quieren ir cerrando, aprovechemos estos minutitos para ir cerrando. Bueno, yo quería decir algo. Primero quería, en esta polémica, con una polémica fraterna con Nahuel, decir que a mí me parece que lamentablemente Gramsci ha sido muchas veces leído desde posiciones de progresismo, por decirlo de alguna manera, de ciertas posiciones desde el progresismo. Entonces, lo que él planteaba como sociedad civil enfrentada y revolucionarizable ha sido transformada por muchos sectores en lo que vos llamás ONGismo. Efectivamente, pero me parece, quiero rescatar que la concepción, digamos, más general de Gramsci era de las potencialidades transformadoras que tiene la sociedad civil y de enfrentar al poder del Estado. Me parece que, digamos, que quería decirlo porque, digamos, siempre me ha sublevado la utilización estilo efectivamente ONG que se ha hecho del término la sociedad civil, desvirtuando el profundo pensamiento de Gramsci. Después, digamos, en general quería hacer un comentario también en relación a los intelectuales europeos. A mí me parece que efectivamente en América Latina tenemos tanta experiencia de lucha, de triunfos y de retrocesos tan grandes, que entonces tenemos un campo de ideas muy productivos que no tiene que ver con el pensamiento muchas veces de esos intelectuales europeos que están asustados por el avance del fascismo en Europa. Pero quiero rescatar, aunque no coincido en todo, pero Zizek, por ejemplo, en realidad plantea todo lo contrario. Creo que tiene una visión ilusoria que como de la pandemia vamos a ir directamente a la construcción del socialismo en el mundo, ¿no? Es decir, Agamben efectivamente toma el tema del estado de excepción, que sería, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, Nahuel, que es como tomar para confirmar su teoría previa y no para hacer una investigación de los nuevos hechos y las nuevas realidades que tenemos hoy. Después creo que efectivamente me parece que los movimientos sociales en la Argentina han tenido un papel central. Y me parece que lo que se conformó a partir de la famosa primer marcha del 7 de agosto, tuvo un papel muy importante, incluso en la incidencia
para ganarle electoralmente al macrismo, y creo que esa práctica que hicieron en las calles, en la pelea, etcétera, fue el elemento principal que los visibilizó. Y lograron, no del todo, pero en cierta medida, se logró efectivamente revertir para la mirada de la sociedad esa mirada de que eran los vagos que no querían laburar. A mí me parece que en eso fue un gran triunfo de los movimientos sociales que quedaron insertos de otra manera. Después, yo confieso que las articulaciones entre el Estado, el gobierno y los sectores populares, me parece que es un desafío para todos nosotros ver cuáles son los modos de articulación y cuáles son los modos que garanticen la independencia de todos los movimientos populares y al mismo tiempo la participación y la colaboración y la articulación en empujar políticas que resuelvan los problemas de nuestro pueblo y los problemas de emancipación que requiere la Argentina. Me parece que es un desafío, que estamos frente a una nueva realidad en ese sentido y que tenemos que ir estudiando sobre la base de las experiencias cómo son esos modos de articulación. Belén. No tengo nada, mucho más que agregar, me parece que es súper completa los aportes que hicieron Nahuel y Diana, así que solamente agradecer la invitación y la verdad que aprendo muchísimo de estos intercambios y sobre todo un privilegio compartir con Diana que tiene tanta trayectoria y tanto recorrido, obvio con Nahuel también, pero es muy mi generación, ¿no? Así que gracias. Belén, es un problema de tiempo transcurrido de vida. Bueno, les queremos dar las gracias, Nahuel, Belén, Diana, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido muy interesante, me parece que seguiremos trabajándola, esta reunión, la replicaremos donde podamos, y bueno, vamos a ir cerrando esto y dejando en claro que seguimos abriendo los debates y seguiremos ahí generando mayores propuestas para seguir trabajando en esta realidad con cabeza, con idea, con ganas de transformar. Les agradecemos mucho y estamos en contacto. Y gracias a todos los que nos siguieron en vivo. Muy bien.